Buenas noches a todos. Espero que hayan tenido un excelente día. Y vamos a empezar la clase. Buenas noches, doctora. Bueno, en el día de hoy vamos a ver patología de vesícula biliar. Entonces, para que despejen todas las dudas que tenían hace algunos días, voy a compartir la clase, ¿ya? El administrador, ayúdeme, que me dice que no puedo habilitarla para compartir la presentación. ¿Me escuchó? Ya está, doctor. Ya. Listo. Bueno, hay bastante porcentaje de patología biliar en la consulta, más también en la ecografía, en los pedidos de ecografía abdominal. Tenemos bastantes pedidos por abdomen superior, que más es por vesícula biliar. Recordemos que más es una patología que se presenta en los adultos. Entonces empecemos. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra clase? Reconocer patología de vesícula y vías biliares y determinar consideraciones técnicas que les voy a ir explicando con la patología. Entonces, como ya recordamos, nosotros ya vimos la anatomía de vesícula biliar, entonces ya sabemos cómo se presenta, su situación, su ubicación, cuál es el tamaño normal, ecográficamente cómo tiene que ser el contenido, debe ser la ecogenicidad y cómo debe también ser la medida, ¿no? Entonces eso ya nos quedó claro, entonces ahora vamos a ver la patología. Como siempre les repito, siempre debemos primero ver la anatomía, reconocer lo normal en ecografía, luego para que nos llame la atención algo llevamos a lo patológico, ¿no? Entonces, bueno, en el contenido vamos a ver vesícula biliar, algo de anatomía, bueno, una diapositiva, litiasis y barro biliar, colecistitis, complicaciones de la colecistitis enfisematosa, la gangrenosa y perforación, coledocolitiasis, adenomiomatosis, pólipos y por último patología maligna que es el carcinoma de vesícula biliar. Entonces, pues otro recuento de la otra vez la anatomía de la vesícula biliar, que la vemos que estaba en la cara inferior en la cara inferior en su cara visceral, en la fosa vesicular se encuentra localizada, medía de 7 a 10 centímetros y tiene una capacidad más o menos de unos 50 ml. Y recordemos que el contenido siempre se veía anecoico. Entonces tenemos pues un fondo, un cuerpo y un cuello y el conducto cístico. A la jocota. La pared vesicular, que les decía, pared vesicular, bueno, la vesícula también está relacionada con... Está vacío. A ver el micrófono, por favor. ¿Alguien tiene encendido el micrófono? Gracias. Entonces, estaba relacionada con la parte también del colon. Ya, la fisiología, pues, ¿cómo funciona la vesícula biliar? Normalmente la vesícula biliar tiene el líquido biliar, ¿no? Entonces, depende, la
La fisiología depende de tanto de mecanismos humorales y mecánicos. Entonces, normalmente cuando hay alimentos, cuando llega alimentos al duodeno, al intestino, se activa la colecistocinina. Entonces, esta colecistocinina hace que se contraiga la vesícula biliar y el líquido más o menos empiece de 1 a 2 minutos hasta 30 minutos y está vaciado todo el líquido en la segunda porción del duodeno. ¿Cuáles son las técnicas de imagen que vamos a utilizar para valorar vesícula biliar? Bueno, una de las técnicas más importantes y las que tienen más sensibilidad y especificidad, pues para vesícula biliar es la ecografía. Entonces, con esta podemos observar, recordemos que es de bajo costo, no tiene radiaciones ionizantes y para vesícula biliar se lo utiliza en primera instancia. Luego, si tenemos una vesícula biliar o una vía biliar que tiene dificultad para visualizar por las condiciones del paciente, podemos utilizar los otros estudios, más la tomografía la utilizamos para extensión de cuando encontramos patología maligna. Sea de vesícula, entonces más es para estadiaje y para extensión de la lesión. Y pues la colangioresonancia también que tiene bastante especificidad. ¿Cuánto por ciento? 19. Comí como ves. ¿Dormiste? Comí como ves. Y voy a seguir comiendo. En los micrófonos, por favor. Pueden apagar el micrófono, porfa. Tengan cuidado con el micrófono, ¿ya? Bueno, creo que ni siquiera está escuchando. Y la colangioresonancia, como les decía, bueno, es útil, muy útil, también tiene bastante alta sensibilidad y especificidad. Pues con esta vamos a ver todo el día. Entonces aquí un cuadrito de las ventajas y desventajas de utilizar los métodos diagnósticos. Entonces aquí tenemos primero como el corte estándar que es para vesícula. Entonces tenemos el ultrasonido, que las ventajas, como les decía, no es invasivo, tiene bastante disponibilidad y no tiene radiación ionizante. ¿Cuáles son sus desventajas? Que es operador dependiente. Si no sabemos, si no sabemos hacer, se nos va a pasar alguna lesión. Difícil de evaluar de la vesícula biliar intrahepática periférica. Entonces, pues, para evaluar la vía biliar intrahepática y la extrahepática que está cerca del duodeno, nos sirve también la colangioresonancia. La TAC facilita la evaluación del árbol biliar, resolución espacial, tiempo de duración del estudio, y el tiempo de duración es breve, pues, para hacer una tomografía. Pero, ¿cuáles son las desventajas de este estudio? Que tiene radiaciones, entonces va a tener efectos colaterales, así como también para hacer una tomografía también utilizamos contrastes, entonces a veces pueden haber efectos colaterales. Y pues no en todos los pacientes podemos utilizar tomografía, pues hay pacientes que tienen una función hepática anormal o función renal anormal, en donde no podemos utilizar el contraste. La colangioresonancia igual no es invasiva, no tiene radiación ionizante, pero la desventaja es que, bueno, tiene mucho tiempo para hacer una colangioresonancia, el tiempo de adquisición del estudio es bastante y puede producir artificios de imagen y es difícil la evaluación e identificación de calcio, así como en el área periampular. Entonces ahora ya vamos a empezar con la litiasis. ¿Alguna pregunta de los métodos y alguna duda que tengan? Bueno. Entonces vamos a empezar con litiasis y barro biliar. Es una patología muy frecuente. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues los litos o cálculos y el barro biliar que ayer me preguntaba, que cómo se ve. Entonces, en este caso, los cálculos son concentraciones en el sistema biliar, se ven como imágenes ecogénicas, acá está, que tienen sombra acústica posterior, ¿no? Entonces, esto, al movilizarlo al paciente, van a también a movilizarse estas imágenes ecogénicas. Entonces, aquí tenemos la vesícula en un corte sagital, y aparte de que tiene lito, también tenemos barro biliar. En este caso, en esta vesícula es un corte transverso, un corte axial,
en donde tenemos la pared de la vesícula, que no se la ve engrosada, es una pared fina, con barro biliar, que son como concentraciones más ecogénicas, que también igual al movimiento también se va a mover. Igual acá, eso es barro biliar, y esto es microlitos, son barro biliar con microlitiasis, que así se puede ver aquí. Entonces, pues, la presentación de la litiasis va a aumentar con la edad. Es más común en mujeres y se presenta en las mujeres en un 10 a 15% la prevalencia. Como les decía, las características en la ecografía el barro son ecos móviles que reposan en la porción de declive de la vesícula sin sombra, esos no tienen sombra, pero cuando se moviliza el paciente también se va a movilizar el barro. Y pues las características de la litiasis, entonces aquí vemos. Entonces tiene, como les decía, la ecografía tiene bastante sensibilidad para el diagnóstico, entonces son imágenes ecogénicas que tienen marcada sombra acústica, como vemos acá. Ese es un corte sagital, se hizo un corte sagital a la vesícula, tenemos las imágenes ecogénicas y tenemos posterior, tenemos esta sombra, esta imagen más negrita para que entiendan, posterior, tiene que estar así, posterior. A los litos, entonces yo sé que es un lito. Se mueven al colocar al paciente en otras posiciones y pues el barro que les decía que no tienen sombra. Entonces aquí igual unos ejemplos. Otro aquí tiene múltiples litos. Aquí está solo un lito en el fondo de la vesícula y presenta bastante sombra acústica. Aquí también bastantes litos pequeños en la parte posterior con sombra acústica. Igual más imágenes, igual aquí miren. Entonces siempre en la teoría tenemos que revisar la pared, tenemos que revisar la vesícula. Entonces miren, en este caso que está lisa, está uniforme, está homogénea, no se ve ninguna alteración no está engrosada. Que tenía que ser, esté engrosada por ecografía, la pared. Más de 3 milímetros. Ajá, entonces, miren, por ejemplo, en este caso, máximo de tener unos 2 milímetros. Entonces, esta es una pared regular, entonces, solo con la sombra acústica, entonces, diagnóstico va a ser una litiasis vesicular o colelitiasis. También se puede decir litiasis vesicular o colelitiasis. Igual en este caso, igual vemos una vesícula que está distendida, que está con líquido en su interior y con los litos acá que están. Pero lo importante es para ver, porque a veces esta que es muy grande, es difícil que se pase, o sea, todos lo vamos a ver, porque le ponemos el traductor ahí y vamos a ver esta imagen que está bien grande. Pero en cambio, cuando son imágenes bien pequeñas y en pacientes que tienen bastante gas, pacientes obesos, se nos va a complicar ver esto. Entonces, los litos. Entonces, ¿cuál es la idea? Sí, hacerle movilizar al paciente en decúbito lateral izquierdo, incluso en prono para que el lito se mueva y saber que estamos viendo un lito y no otra imagen que puede ser un pólipo u otra cosa. O incluso una masa dentro de la vesícula, como ya vamos a ver más adelante. Tenemos el signo de West, como les decía, la importancia de ver la vesícula cuando está distendida. Entonces, lo importante es, ¿por qué? Porque podemos ver así la imagen. Entonces, vemos la imagen con el líquido cuando está distendida. Pero si el paciente no tiene ayuno, vamos a encontrar una vesícula contraída, totalmente contraída, que va a ser difícil nuestra valoración, pues, porque si son cálculos muy pequeños, así, y si se contrae la vesícula no vamos a ver nada y le vamos a enviar al paciente diciéndole que no tiene nada, que está el eco normal, pero estado distendida la vesícula, hubiésemos dado el diagnóstico adecuado, ¿no? Entonces, también hay algunos signos cuando tenemos ya muchos cálculos o un cálculo grande, que es el signo de West. Aquí vemos una vesícula totalmente contraída, pero estamos valorando en el hígado, y recordemos que la vesícula está en la fosa vesicular en el hígado, ¿no? Entonces, si estamos valorando con el traductor en esta parte del hígado y vemos una sombra bastante pronunciada, una sombra acústica con esta imagen, entonces quiere decir que es una litiasis vesicular, ¿ya?
Entonces, igual acá, todo esto, todo lo que está acá es sombra, todo porque todos estos litiasis en un corte sagital y en un corte axial. Ya, ¿alguna pregunta con la litiasis vesicular muy común? ¿Les quedó claro los hallazgos topográficos? Una pregunta, doctorita. Tal vez hay alguna clasificación para la situación de las imágenes de los litos. No, clasificación no. No, en realidad, tal vez dice por el tamaño eso. Sí, sí. No, por- no. En realidad no es por el tamaño, porque en realidad lo único que en el diagnóstico colocamos es litiasis vesicular. No hay ninguna clasificación para la litiasis. Ah, ya, gracias. Doctora, buenas noches. Dígame. Una consulta. ¿Habrá mujeres No les escucho muy bien. Creo que tienen otro micrófono prendido. está prendido otro micrófono? Ajá, no le escucho casi nada. Ya, mi consulta es, ¿habrá cómo hacernos sospechar de repente de un cálculo que esté enclavado en el bastinete, que esté haciendo un síndrome merici? Universidad fue categorizada No. B, y nosotros creo que en la C. ¿Sí me escuchó? Sin Sí, embargo, sí, sí. Es que le está hablando alguien más. lo que siempre se hace anualmente, este plan operativo anual, Sí, hay otro micrófono prendido. ¿Pueden apagar los micrófonos, porfa? Otra vez. Ya. Normalmente en el síndrome de Medici, pues se ve, es una alteración en donde vamos a ver un lito que se va a estar en el conducto cístico. Entonces, si está en el conducto cístico, vamos a tener otras alteraciones, porque si el cálculo que está, vamos a ver, si el cálculo está acá, en realidad no va a producir obstrucción, no va a producir obstrucción, entonces, por tanto, no vamos a tener ninguna complicación. Pues en el síndrome de Medici ya vamos a tener engrosamiento de la pared, y pues si sigue obstruyendo, ya vamos a tener también dilatación de la viabilidad, y la clínica también del paciente. En este caso, litiasis vesicular dentro de la vesícula, solo el lito dentro de la vesícula, entonces este no está produciendo obstrucción. Sí está ahí, incluso hay pacientes que incidentalmente se les hace la ecografía abdominal de abdomen superior y se encuentra que tiene litos y en realidad incluso no les molesta clínicamente, se enteraron por la ecografía. Pues solo ya es clínico y ya es de tratamiento quirúrgico, tenemos la obstrucción, y en el síndrome de Medici es pues eso, cuando se obstruye el conducto cístico. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces vamos a seguir con colecistitis aguda. Bueno, también la colecistitis aguda es el 95%, son resultado de obstrucción del cístico o el cuello de la vesícula. En el 5 al 20% puede ser acalculosa, en cambio esta que es calculosa puede ser causada por éstasis, por isquemia de la vesícula, una infección sistémica, por hepatopatías, por ascitis, por descompensación de los pacientes, por pacientes encamados, también podemos observar una colecistitis acalculosa. Entonces, ¿cómo es la fisiología o fisiopatología de la colecistitis aguda? Entonces, tenemos aquí un lito, que este lito está impactado en el cuello de la vesícula. Entonces, como está impactado en el cuello de la vesícula, lo que va a hacer es aumentar la presión intraluminal. Entonces, aumenta esta presión intraluminal, la pared muscular también se contrae, y esta pared muscular que se contrae va a causar los cambios que tenemos una pared vesicular edematosa, y todo esto es como ya se está distendiendo la vesícula, va a producir una cascada inflamatoria, que ya entran las citoquinas, prostaglandinas, todo esto, y todo ello va a llegar a que la vesícula se inflame, y en algunos casos, si se sigue inflamando y sigue la obstrucción, lo que va a pasar es que disminuye el riego sanguíneo. Entonces, como disminuye el riego sanguíneo, vamos a encontrar necrosis, y por último, en el mal de los casos de las complicaciones que tenemos, es la perforación vesicular. ¿Ya? Entonces, eso es importante para saber cuáles son los hallazgos
y cómo se presenta, ¿no? Ya, entonces en este caso tenemos la colecistitis aguda que les decía, que puede ser litiásica y alitiásica. No complicada, que es la que aparte de obviamente que la pared está engrosada, que tenemos el hito, la pared engrosada, pero no llegó a que se perfore ni ninguna de esas características que ya vamos a ver después. Entonces, así, no complicada y complicada. ¿En qué paciente se presenta? Se presenta en pacientes mayores a 25 años. Entonces, ¿cómo acude el paciente? El paciente ya no solo llega con el dolor, llega con fiebre, con alteraciones de los exámenes de laboratorio. Entonces, ya tenemos otro paciente diferente al que llegó con la colecistitis, con la litiasis vesicular. Entonces, ¿cuál es la clave del diagnóstico para decir que hay colecistitis aguda? Recordemos que todos los exámenes ecográficos y todos los métodos diagnósticos siempre son correlacionados con la clínica del paciente. No es que solo hacemos la ecografía y enviamos una foto y ya no, es con el paciente. Les recalcaba ayer que siempre les preguntamos cuando llega el paciente a la ecografía, siempre preguntar cuáles son los síntomas, qué síntomas tiene para correlacionar con todo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las claves? Son o litos en el cístico o en el cuello vesicular. Entonces tenemos otras características que son cuando colocamos el transductor en el hipocondrio derecho, hacemos una leve presión, podemos encontrar un Murphy positivo y engrosamiento de la pared. Entonces tenemos unos criterios mayores y unos criterios menores. Entonces una litiasis impactada en el cuello vesicular o cístico vamos a encontrar irregularidad de la pared. ¿Se acuerdan que en la imagen anterior yo les decía que la pared de la vesícula era toda regular, era toda homogénea, era todo liso? Entonces, en este caso, yo ya no voy a encontrar así la pared. Obviamente, el engrosamiento, el edema de la pared, los criterios menores, el edema de la pared más de 3 milímetros, líquido perivesicular y Murphy ecográfico positivo. Entonces, esos son los criterios más o menos que utilizamos para dar un diagnóstico de colecistitis aguda, pues. Y ese va a cambiar el tratamiento pues, del paciente. Entonces, en el primer paciente con litiasis vesicular, le van a dar tratamiento clínico y si mejora, pues pueden esperar para diferir una cirugía. Pero en estos casos en los cuales ya tenemos una colecistitis, ya es emergente por las complicaciones que puede tener. Entonces, como les decía, se coloca el transductor en transverso, se hace una leve presión y el paciente va a referir bastante dolor. Entonces es Murphy ecográfico positivo. Entonces primero, el engrosamiento de la pared. Miren, esta pared ya no es igual que la pared de la litiasis vesicular. Está toda engrosada. Entonces aquí esta tiene más de 3 milímetros, obviamente. Tenemos aquí alrededor, en la fosa vesicular, todo esto que lo anecoico era líquido, ¿no? Entonces, tengo líquido perivesicular acá. Y acá, este es un corte sagital y este es un corte transversal. Entonces, acá vemos líquido alrededor de la vesícula. Y aparte, pues, acá está con barro biliar y posiblemente por ahí esté el hito en otra imagen que no está acá, ¿ya? Entonces, esas son las características. Entonces, ¿alguien más o menos que me describa estas imágenes o alguna de las imágenes? Buenas noches. Ahí vemos, doctora, la presencia de una, la pared de la itis, hay un edema de la pared más de 3 milímetros. Bueno, se ve cálculos en el primero, donde se está indicando, se ve un cálculo grande en la parte media de la vesícula. Ya. Se observa una masa. A ver, uno por uno. Uno por uno, por favor. Porque si no, no les escucho a ninguno. A ver. Doctora, en la primera... Adelante. Sino que en la primera vemos una pared de forma irregular con mayor de 3 centímetros, en el cual se presenta un litio, ¿no? O un cálculo de tamaño grande, ¿no? Ajá. Esto
Es líquido perivesicular. Sí, no, no es cierto. Entonces, que nos quede claro que así vamos a ver el líquido perivesicular. Entonces, no es lo mismo esta imagen con la primera que vimos del litiasis, no, totalmente diferente. Entonces, aquí líquido perivesicular. No en todos los casos, pues vamos a ver así, que así tan bonita que si te es una colecistitis. Solo tenemos el engrosamiento de la pared dependiendo de la fase en la que está. Por eso es importante la fisiopatología. Pues recordemos que si tenemos en las primeras horas, solo vamos a ver engrosamiento, pero si ya van a pasar más horas o días, ya vamos a tener el líquido, incluso ya se va a perforar y vamos a tener todas las complicaciones. Igual en estas imágenes de acá, igual vemos eso, ¿no? Entonces estamos claros con la colecistitis, los hallazgos y la litiasis vesicular hasta ahora. Una consulta, también, doctora. Dígame. En colecistitis aguda, el diámetro transversal, el diámetro y el diámetro longitudinal también no serían criterios ecográficos para determinar como colecistitis aguda. Por ejemplo, un diámetro longitudinal mayor de 10 centímetros y un diámetro transversal mayor de 4. Claro, pero en eso no solo puede encontrar en la colecistitis, sino eso puedo también con la pared, si no solo es el aumento, que es una vesícula hidráulica, solo es el aumento del tamaño de la vesícula, pero no siempre vamos a tener la pared engrosada. Ya, entonces aquí en esta imagen igual, vemos el hito, vemos la pared engrosada. En este caso, miren que ya no está tanto la pared, aparte de que sí está obviamente engrosada, tenemos ya no está regular y está como discontinuo, no tiene la continuidad, y en este caso le relacionamos con una tomografía y vemos toda la pared, todo lo que está más hiperdenso, que es la pared de la vesícula, el contenido, y aquí tenemos no está continuo, ¿no? Entonces nos quedó claro los hallazgos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de una vesícula, de una colecistitis aguda? Entonces, vamos a tener aquí una colecistitis gangrenosa. Entonces, como les decía, ¿cuándo se produce esta colecistitis gangrenosa? Cuando tenemos más o menos más de unas 72 horas del paciente con dolor abdominal, y entonces vamos a tener que la pared de la vesícula se está necrosando. Vamos a tener disminución del riego sanguíneo a la vesícula, entonces se va a necrosar la pared de la vesícula. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos? Igual es el hito que tenemos que ver, la pared engrosada de la vesícula, y vamos a ver unas como membranas que están flotando en la vesícula. Entonces, miren, todo esto, unas membranitas que están ahí, la pared engrosada. Entonces, nosotros ahí ya nos llama la atención y vamos a decir que es una colecistitis gangrenosa. Igual acá, correlacionando con una tomografía con contraste. Entonces, en este caso, todo esto es la vesícula, una vesícula grande, con pared engrosada, con el hito acá, y con la discontinuidad y con unas membranas. Esta es la imagen que vimos anterior. ¿Ya? Y también, pues, en este caso, ese paciente, aparte de lo que estaba con la necrosis de la pared, con una colecistitis gangrenosa, también vemos una imagen acá. Si ven que esto es el lóbulo derecho del hígado, y aquí vemos la vesícula, que solo se ve una parte, pero vemos toda esta imagen. Entonces, esta imagen es un absceso que está un absceso vesicular, que se acompaña del proceso que está necrosándose la vesícula. ¿Ya? La colecistitis enfisematosa, pues no son tan frecuentes este tipo de complicaciones, pero más es la gangrenosa y en los casos la perforación, pero esta no es tan común. Pero igual hay que nombrarla para que sepamos cómo la vemos en ecografía. Entonces tenemos una edad de 50 a 70 años, tiene más en el género masculino que el femenino. El paciente acude con dolor en hipocondrio derecho, está séptico ya, y en este caso se asocia con pacientes con diabetes.
Entonces, bueno, ¿cuál es la clave o cuál es lo que tenemos que ver nosotros en la ecografía? Es áreas de gas en la pared de la vesícula. Entonces, pero si recuerdan que si era líquido le veíamos anecoico, negrito, pero si en cambio si es gas vamos a ver un poco más ecogénico, ¿no? Entonces aquí vamos a ver unas imágenes. Entonces, miren, acá vemos la pared de la vesícula, la vesícula biliar, el transversal y un corte sagital. Vemos acá la pared que tenemos esta, que no es sombra. Entonces tenemos todo esto con gas. Entonces por eso se ve de esta manera, unas imágenes ecogénicas. Y igual acá, toda la pared de la vesícula con ecogénica. Entonces se le realiza una tomografía para confirmar que es gas que está en la vesícula biliar, porque no digo si el paciente tiene tiene una composición, o sea, tiene obesidad o tal vez tiene mucho gas, tal vez vamos a confundir este gas que está en la pared de la vesícula, si no está muy distendida, la vamos a confundir con asas intestinales, pues que en las asas intestinales tiene que ver así el gas. Entonces se hace la tomografía y aquí vemos un corte axial, los cortes axiales y vemos toda la pared de la vesícula que está hipodenso. Entonces esto está lleno de gas toda la pared y con el hito acá en el fondo, cerca del cuello. Y acá también aparte del gas que tenemos ya en la pared de la vesícula, también lo tenemos en la vía biliar. Y por último, la perforación vesicular. Bueno, en realidad la perforación vesicular es una complicación ya de las más graves. No se producen tanto más, no se produce, en la mayoría de los casos acude más rápido a la atención de salud, entonces ahí ya le podemos ver las complicaciones. Entonces se puede prevenir una perforación vesicular, aunque sí se ve. Entonces más o menos tenemos una mortalidad del 19 al 24% por perforación. Entonces aquí vemos una ecografía en corte sagital, en donde vemos una pared engrosada y vemos total discontinuidad de la pared. Entonces aquí tendríamos que tener todo así, como está aquí esta línea entrecortada, tendríamos que ver la pared, pero aquí tenemos toda discontinuidad. Se le hace la tomografía también y vemos también la discontinuidad, que es una perforación vesicular, acompañado pues de todos los signos que es engrosamiento de la pared, el hito y todo esto. Igual acá, aparte acá está perforado y también tiene gas en la pared. Y pues la grasita que está acá al lado cerca también está un poco cambiada, está un poco inflamada. Ya, ¿está claro las complicaciones de la colecistitis aguda? Sí, mi doctora. Ya, listo. Entonces, pues, ya como ya vimos las patologías agudas, las que el paciente acude más a la emergencia, vamos a ver ahorita la colecistitis crónica. Pues la colecistitis crónica se da por la litiasis vesicular repetitiva, sin tratamiento, pacientes que tal vez hay pacientes siempre que acuden a la consulta que tienen dolor en hipocondrio, que tienen cólico biliar, le dan tratamiento clínico y mejora, y otra vez se presenta. Entonces, cuando están así muy repetitivos, van a hacer que se produzca una colecistitis crónica. Entonces, ¿cómo la vemos a la colecistitis crónica? Vemos una vesícula pequeña, más pequeña y un poquito no tanto la pared engrosada, pero sí más pequeña y con los hitos en su interior. Entonces, acá como vemos, es una vesícula que es más pequeña de lo normal, con la pared engrosada y el hito en su interior. En este caso, pues podríamos pensar que también en este caso vemos una pared como calcificada. ¿Y cómo sabemos que es una pared? Porque calcificada, ¿se acuerdan el signo de West que les decía? Entonces aquí no se ve una distensión de la vesícula, pero sí vemos imágenes ecogénicas con sombra acústica posterior, ¿no? Y bueno, en este paciente le habían hecho también una radiografía y se ve la calcificación
una imagen calcificada en el hipocondrio derecho que corresponde a la vesícula biliar. ¿Ya? Seguimos con patología de la vía biliar, entonces vamos a ver coledocolitiasis. Bueno, para la coledocolitiasis, en realidad, para poder ver en ecografía, en realidad tendríamos que tener unas condiciones adecuadas, porque el colédoco, si tenemos mucho gas y muchas dificultades, no vamos a poder ver. Ayer les decía, o anteayer les comentaba, que el colédoco más lo podemos ver en nuestra parte proximal, cuando se une al cístico, y luego en la parte media. Pero en cambio no podemos ver la vía biliar un poco dilatada, y todo esto es el colédoco. Recuerdan que les decía que para diferenciar el colédoco de los vasos, pues ponemos Doppler y ya sabemos que esto es colédoco y no la vena porta o la arteria hepática. Entonces, en este caso, miren, aquí tenemos el colédoco dilatado. Yo supongo que este colédoco, mide más o menos ha de medir aquí unos 8 milímetros, 8 o 9 milímetros. Entonces tenemos litos y vemos unas imágenes ecogénicas en su interior con sombra acústica. ¿Ya? Entonces, a veces también para poder ver así, también podemos hacerle en el equipo, que también podemos ampliar la imagen, ponerle zoom y vamos a ver mucho mejor. Tenemos que hacer en sagital, los cortes en sagital y en axial, porque sí podemos seguir el colédoco. Si está muy dilatado, es fácil verle porque pues es una estructura grande que sí vamos a ver. Entonces acá. Pero si en este caso yo solo tuviera este colédoco dilatado y no tengo la imagen ahí, pues en mi reporte pongo colédoco se observa de tanto tamaño, a considerar coledocolitiasis. Porque a pesar de que no, pero tenemos que ver, como digo, la clínica del paciente. ¿Se acuerdan que ayer también les decía que en pacientes más adultos mayores, ya vemos también el colédoco dilatado, o en pacientes que han tenido una colecistectomía, ellos también ya van a tener un colédoco mayor a 6 milímetros, entonces por eso es importante la clínica, porque si llega un paciente para la ecografía, un paciente de unos 50 años o 60 años que haya tenido una colecistectomía y el paciente llega solo para control, tengo un colédoco de unos 8 milímetros, 7 milímetros, en realidad no nos va a llamar la atención, porque el paciente tiene su antecedente quirúrgico, pero a diferencia de que un paciente llegue con clínica obstructiva. Otra vez un esquema para que nos quede claro. Entonces aquí tenemos la vía biliar dilatada, la medimos en antero-posterior. Entonces aquí vemos los litos y la sombra acústica, ¿ya? Otra vez, otra imagen acá. Imagen ecogénica con sombra acústica dentro del colédoco. ¿Ya? Yo creo que está claro coledocolitiasis. Casi es lo mismo, pero es en el colédoco. Obviamente para ver eso hay que practicar para que no se nos pase lesiones que podemos tener en el colédoco, ¿ya? En este caso vamos a ver también la adenomiomatosis. Entonces, ¿qué es la adenomiomatosis? Son imágenes que más o menos la pared de la vesícula se pliega, la pared se pliega, entonces vamos a ver unas imagencitas, pero en realidad no tienen sombra y nada de eso. Esas son las diferencias con los litos y con los pólipos. Bueno, entonces esta patología se va a presentar en pacientes mayores a 35, el 5 al 25% en pacientes que han tenido una colecistectomía. Entonces, ¿cuáles son las características? Podemos ver un engrosamiento de la pared, pero no un engrosamiento como en la colecistitis aguda, sino es un engrosamiento por los espacios que les decía. Entonces vemos una vesícula engrosada, pero por exageración de los pliegues luminales. Y en algunos de los casos, bueno, podemos ver colesterolosis, que son depósitos de histiocytosis cargados de colesterol, que también podemos ver ahí. Entonces, aquí un esquema para que nos quede claro esta patología. Entonces, vemos acá, todo eso es la pared de la vesícula, que está engrosada, pero tenemos estas imágenes como espacitos que tenemos dentro de la pared.
Entonces, esto se traduce a la ecografía de diferente manera. Entonces, miren cómo está acá. Imágenes, como esto se llama cola de cometa. Entonces, estas son características de esta patología. No, esto no es gas, porque si lo hacemos en una tomografía no vamos a ver de esta manera. De esta manera, si fuera la colecitis enfisемatosa. Igual acá, miren. Entonces vemos muchas imágenes, como la característica es en cola de cometa, entonces esto es una adenomiomatosis. Y pues también los pólipos, que son otras patologías para diferenciar en un paciente que llega a hacerse una ecografía de abdomen superior en donde tenemos que valorarle la vesícula biliar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un pólipo? ¿Ustedes cómo van a hacer la diferencia entre un pólipo y una litiasis vesicular? El pólipo es igual una imagen redondeada, ecogénica, pero que sale de la pared de la vesícula biliar y tiene sombra acústica posterior. Esta imagen no tiene sombra acústica posterior y además ustedes le van a hacer movilizar al paciente tanto en decúbito lateral izquierdo o incluso en prono y esta imagen no se va a mover. Entonces, esas son las diferencias. Aparte, tampoco no va a tener ni vascularidad, nada. Entonces, estas son las diferencias con la litiasis vesicular. Pueden ser de 5 a 15 milímetros y en 1 a 5% tiene pólipos de colesterol y suelen ser asintomáticos en la mayoría de los casos y se los encuentra incidentalmente en la ecografía de abdomen. O algunos pacientes pueden tener dolor en hipocondrio derecho. Incluso hay pacientes que ya tienen muchos pólipos y les causa dolor, que tienen que también realizarse una intervención quirúrgica. ¿Cuál es la clave de este estudio? Es que una imagen ecogénica que sobresale de la mucosa sin sombra y que no se moviliza. Entonces aquí tenemos unas imágenes. Entonces este es un corte sagital, 3 cortes sagitales de la vesícula biliar, en donde vemos una pared fina en los 3, acá en el medio con la aplicación de Doppler color. Y en este caso vemos una imagen ecogénica que vemos que sale de la pared de la vesícula y que con haciéndole los movimientos del paciente, cambios de posición, no se mueve y tampoco no vemos que tiene sombra acústica. Entonces, cuando vemos así todas las características, porque no nos podemos confundir entre un pólipo y un lito y enviar al paciente con diagnóstico de un lito y ha sido un pólipo o al revés. Entonces, en nuestro diagnóstico ponemos pólipo vesicular. Igual acá otros ejemplos, las ecografías en cortes sagitales. Entonces, vemos aquí la pared de la vesícula, los imágenes ecogénicos, y si vemos para la parte posterior, diferencia de la litiasis, que no tenemos sombra. Miren, acá no hay sombra, no se ve nada. Igual acá. Y por último, patología maligna. No sé si tienen alguna pregunta, ¿les quedó claro? ¿Sí entendieron? Sí, doctora. ¿Ya? Listo. Sí. Ya. Entonces vamos a ver por último patología maligna de la vesícula biliar. Entonces, pues también es muy importante ver patología maligna. Sí se presenta bastante y como les digo, el primer estudio que se realiza es la ecografía. Entonces, si en ese caso nosotros ya en la ecografía podemos observar imágenes que nos sugieran alguna patología, pues qué bueno, pues ya vemos en la ecografía, entonces de ahí el médico que le está valorando a la paciente ya va a tener una luz para poder enviar otro examen, ¿ya? Entonces, hay 3 presentaciones del carcinoma de vesícula biliar. Entonces, aquí miren, a diferencia de la litiasis, de la colecistitis, de todo, aquí en cambio vemos ya una imagen que está dentro de la pared en la pared de la vesícula biliar y está infiltrado al parénquima hepático. Entonces, si vemos, vemos engrosamiento, vemos como una masa o vemos como una imagen de un pólipo. Son las 3 presentaciones. Entonces, ¿en qué pacientes se da más? Se da en pacientes mayores a 70 años, la mayoría,
A diferencia de la patología de litiasis, colecistitis que se daba, ¿se recuerdan? En pacientes más jóvenes. Entonces, en pacientes ya adultos mayores, más se da en mujeres, más se da en mujeres el carcinoma de vesícula biliar, por ciento es un adenocarcinoma. También lo que está relacionado con el hecho en el cual usted puede... ¿Puede apagar el micrófono, por favor? Entonces les decía, 90% adenocarcinoma y 10% son escamosos. Entonces, ¿cómo se presenta esta patología? Se presenta con dolor en hipocondrio derecho, igual que los anteriores, igual que las patologías anteriores, pero en cambio aquí es un paciente. El escenario ya es muy diferente, es un paciente adulto mayor que llega con dolor en hipocondrio derecho, refiere que ha perdido peso, refiere que tiene, al examen físico tiene ictericia. Entonces ya solo con esto vamos ya a pensar en otro tipo de patología. ¿Bien? La etiología, bueno, se puede asociar a vesícula de porcelana y una inflamación crónica también de la vesícula biliar. Entonces, pues aquí, como les decía, tenemos 3 presentaciones del carcinoma vesicular. El primero es una masa que va a sustituir la vesícula. Entonces, la idea, pues, de nosotros de hacer una ecografía es hacer la ecografía y lo que vamos a ver es una imagen distendida, anecoica en la fosa vesicular, ¿no? Pero si nosotros hacemos la ecografía y lo que vamos a observar es esta imagen, entonces no nos vamos a quedar tranquilos de que no es nada, ¿no? Entonces, esta es una imagen heterogénea que es un poco lobulada, con áreas ecogénicas, con áreas hipoecoicas, una gran masa que tiene aquí en donde tiene que estar la vesícula biliar y probablemente si le pusiéramos Doppler a esta lesión, vamos a tener vascularidad. Entonces, aquí no encuentro nada de vesícula, entonces la primera presentación. De esta forma se puede presentar el carcinoma vesicular. Entonces, como ya nosotros vemos y en nuestro reporte ponemos acá que es una imagen con tales características de probabilidad neoplásica, lo que le van a hacer es una tomografía, ¿no es cierto? Y en esa tomografía, en estos cortes axiales acá arriba y en este coronal con contraste intravenoso, entonces vemos esta masa, que es una masa bien grande, que está en el óvulo izquierdo del hígado y que tiene también tiene infiltración al hígado y también dilatación de la vía biliar. Entonces, miren, toda la masa tiene realce periférico, todo esto es la pared y realza con el contraste. Y en este caso también tenemos acá lo mismo, pero tenemos en la fase portal, que ya también tenemos captación del contraste al centro de la lesión y tenemos dilatación de la vía biliar acompañado de la masa, ¿no? Y igual acá, en cambio, acá en un corte coronal, toda la masa con el realce periférico y dilatación de la vía. Conocer el nivel valga la redundancia, de conocimiento que tengan los estudiantes acerca de los temas que vamos a ver. De mi parte, eso ha sido el tema de hoy del colectivo de esta semana. Recuerden que la semana... ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? En donde ustedes podrán ir discutiendo. Ya, entonces les decíamos que era la masa, entonces que sustituye la vesícula biliar. Entonces, ahora vamos a ver la otra presentación. La otra presentación es engrosamiento focal de la pared de la vesícula. Entonces, acá en este caso, vemos una ecografía en corte sagital y vemos que sí vemos la vesícula biliar, no como en la otra imagen que solo veíamos una imagen heterogénea muy grande. Acá sí vemos la vesícula, pero en cambio vemos totalmente engrosada. No es como la perforación, la gangrenosa o la enfisematosa que tenemos engrosado, porque acá también ya tenemos una imagen que está intrahepática, o sea, tenemos afectación intrahepática, aparte del engrosamiento, y si nosotros ponemos vascularidad a todo esto, a la pared, y también acá esta imagen, vamos a tener bastante vascularidad. Y vemos acá, pues, la correlación con la tomografía, en donde vemos una imagen acá, todo esto es la vesícula biliar, engrosada a la pared, con dilatación y con afectación también de la vía biliar.
Y por último, la última presentación del carcinoma de vesícula biliar, tenemos una masa polipoidea. Entonces, como les decía, también podemos observar en un carcinoma vesicular como una imagen como un pólipo, pero el pólipo que nosotros vimos en las diapositivas anteriores, nosotros le ponemos el Doppler color y no vamos a tener vascularidad. Aparte, solo es una imagen, un pólipo, y no vamos a tener engrosamiento de la vesícula, no vamos a tener afectación intrahepática, no vamos a tener nada de eso. Pero también podemos ver el carcinoma vesicular como una masa polipoide. Entonces, en este caso, vemos acá, son unas tomografías que también les traje, unas colangio. Entonces, podemos observar acá una gran masa, entonces, dentro de la vesícula biliar. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los estadios del carcinoma de la vesícula biliar? Entonces, primero en la etapa 1 tenemos un carcinoma limitado a la mucosa. En etapa 2, una participación de la mucosa y la muscular. Una etapa 3, extensión a la serosa ya. Y una etapa 4 en donde ya tenemos afectación transmural con ganglios positivos. Y una etapa 5 en donde ya vamos a encontrar metástasis hepáticas o a distancia. Entonces depende pues de cada una de estas para el tratamiento que se le dé. Pues si solo lo tenemos limitado a la mucosa, el tratamiento va a ser solo una resección quirúrgica de la vesícula. Y ya pues acá depende también ya de la etapa, ¿no? Entonces, bueno, la bibliografía que utilizamos para la presentación. Y bueno, como conclusiones, entonces quedaríamos, para que nos quede claro, de las imágenes. Primero, la preparación del paciente, ¿no? Entonces, siempre el paciente tiene que estar en ayunas la mayoría de veces, pero en patología aguda, pues el paciente llega a la emergencia. Entonces, la mayoría de veces cuando llegan por una litiasis vesicular, el paciente llega y siempre ustedes le preguntan y le dicen, ¿comió algo grasoso, señor? Y va a decir, sí, sabe que sí, comí esto y me empezó el dolor. Entonces, ya desde esa parte que ya nos dice la clínica el paciente, ya nos vamos orientando y pues nos refiere un dolor en hipocondrio derecho, porque si nos dice un dolor abdominal, pero está localizado en otro lugar, no vamos a pensar que es una litiasis, pero si ya tenemos el antecedente y tiene el dolor en ese lugar, ya. Entonces, la preparación es importante cuando la podemos hacer. Luego, las características de la litiasis vesicular, que les dije que era una pared normal, menos de 3 milímetros, no está engrosada, no está irregular, es una pared homogénea, lisa, pero tenemos una imagen ecogénica dentro de la vesícula biliar con sombra acústica posterior. Eso es la característica de la litiasis vesicular. Entonces, nosotros vemos esto en una vesícula, litiasis vesicular. A diferencia del pólipo, otra vez, repito, para que no quede duda, ni tampoco se confundan con eso, en la ecografía, más no ahorita en lo teórico, pero sí en la ecografía cuando hagan una ecografía, porque son imágenes parecidas. Entonces, siempre también realizar movimientos al paciente, realizar que se ponga en decúbito lateral izquierdo, que se ponga incluso boca abajo para ver la movilidad del lito, incluso si ya tenemos un lito que está en el cuello de la vesícula y que por más que le vemos que ya tiene sombra acústica, pero por más movimientos que le hagamos al paciente, ya vamos a tener la primera instancia para una colecistitis. Recordemos que si el lito está ya en el cuello, va a empezar la cascada inflamatoria y posiblemente termine en el engrosamiento de la pared. Entonces, eso es en la litiasis. Luego en la colecistitis, pues, ¿qué era? Igual el hito, vemos el hito, pero en cambio la pared de la vesícula está engrosada, edematosa, irregular, y pues esos son los hallazgos, ¿no? Y pues las complicaciones, que era la gangrenosa, que era cuando la pared de la vesícula se necrosa. Entonces vamos a tener irregularidad también en la pared. La otra, la enfisемatosa, cuando tenemos gas en la pared. Y por último, el más grave, que es la perforación vesicular, que vemos total irregularidad de la pared, y aparte el paciente está séptico, ya es totalmente otro escenario al que el paciente llegó al principio, ya está totalmente diferente, ¿no? Está séptico y ya los hallazgos son muy diferentes y el tratamiento también. Ya, y luego, bueno, el pólipo, y por último el carcinoma de vesícula biliar que terminamos ahora, que tiene las 3 presentaciones. Entonces yo creo que con esto no se van a confundir y creo que queda claro patología biliar. ¿Alguna pregunta que tenga? Doctora, una consulta. Hablamos de la vesícula en porcelana, pero no vimos la imagen. ¿Cómo la veríamos una vesícula en porcelana? Sí, la imagen de la vesícula de porcelana es una imagen totalmente ecogénica. Es
Déjeme ver una imagen. Esclerotrófica. Sí, ¿Cómo? la esclerotrófica es la crónica. Esa es la esclerotrófica. Entonces vemos acá, en cambio, cuando vemos una vesícula en porcelana, vemos en cambio toda la luz con una imagen ecogénica. Entonces totalmente es ecogénica toda la pared de la vesícula y vamos a tener sombra acústica. Esa es una vesícula en porcelana. No tengo ninguna imagen ahorita, pero aunque sea mañana pongo una imagen para que veamos cómo es. Pero es toda es ecogénica con sombra acústica posterior. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, buenas noches. En el caso de un hidrocolecisto, ¿qué características sería y qué volumen correspondería, por favor? Sí, lo normal del volumen es 50 ml, entonces tenemos que tener más de 50 ml en el volumen de la vesícula biliar y también pues el tamaño que decíamos. Entonces ahí en este caso vamos a tener el tamaño más de 10 centímetros y más de 4 centímetros. Aparte, como es hidrocolecisto, vamos a tener líquido y también pues el hito en su interior. Entonces, esas son las características del hidrocolecisto. Más es el tamaño y el volumen de la vesícula biliar. Como les decía, el volumen normal es de 50, entonces para pensar en eso, tenemos una vesícula mayor a ese volumen y mayor a los tamaños que les decía, de 10 y 4 milímetros. Muchas gracias. Uh-huh. ¿Alguna pregunta más? Bueno, creo que estamos, Está claro. creo que está claro la patología biliar. Mañana vamos a ver patología, no, mañana no. Ustedes los viernes no reciben clases, ¿no? No. No, doctora. No, doctora. De lunes a jueves. Ya, entonces de aquí nos veríamos el lunes y vamos a ver patología renal. Entonces eso vamos a ver, vamos a ver patología más frecuente renal. Que igual pues nosotros ya tenemos la base de litiasis, entonces ya casi estamos solo recordar algunos puntos en litiasis renal y se nos va a hacer más fácil la clase del lunes. ¿Ya? Entonces me despido, que tengan una muy buena noche, un buen fin de semana, descansen y nos vemos el lunes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Chao, chao. Chao, chicos. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Buen fin de semana.